Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas, y claro que sí, por supuesto, todos ustedes los confundidos que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y fíjate que estamos aquí con las grandes obras del siglo XX. ¿Y qué pedo con el clima, güey? Me disculpo, traigo un tema en la garganta muy cabrón, pero eso no nos va a evitar que digamos lo que tengamos que decir. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Grandes obras del siglo XX. Jorge Luis Borges, poesía y prosa. La biblioteca de Babel. By this art, you might contemplate the variation of the 23 letters. The Anatomy of the Melancholy, Part 2, Sector 2, Meme 4. Por este arte puedes contemplar las variaciones del número 23. De las 23 letras. La Anatomía de la Melancolía, Parte 2, Sección 2, Mem 4. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas desde cualquier hexágono. Se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles, a 5 largos anaqueles por lado. Cubren todos los lados menos 2. Su altura es una de 2 pisos, que es la de los pisos. Excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades fecales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita, sino, si lo fuera realmente, a qué esa duplicación ilusoria. Yo prefiero soñar con las superficies bruñidas. Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir en unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Este libro cíclico es Dios. Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo cabal es el cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. ¿Alguna vez habías pensado en el universo como una biblioteca? Yo la neta no, güey. O sea, la primera vez que leí este capítulo, este cuento, este verso, me llamó mucho la atención porque nunca se me había ocurrido conceptualizar el universo como si fuera una biblioteca y se me parece algo muy interesante, güey. Perdón. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que indican las páginas. Sé que esa inconexión, alguna vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia,
Quiero rememorar algunos axiomas. El primero. La biblioteca existe ab eterno. A eterno. De esa verdad, cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demigurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un Dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos de que mi falible malo garabatea en la tapa de un libro, con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, imitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La puntuación ha sido limitada a la coma y al punto. Estos dos signos, el espacio y las 22 letras del alfabeto, son los 25 símbolos suficientes que enumera el desconocido. Nota del editor. Para todos los que nunca habían venido a este canal y bienvenidos si es tu primera vez, cuando yo levante mi dedito dijera el expresidente, más polémico, bueno, no el más polémico, pero el más interesante, indica un pie de página. El pie de página es, no sé si te has fijado alguna vez que has abierto un libro, porque tú eres una persona muy inteligente que sí lee, que en los textos de repente, güey, las palabras vienen acompañadas de un pequeño numerito chiquito como el pito chico de tu enemigo número 1 de la escuela, güey. Y abajo, hasta abajo, viene una descripción acompañada de ese número. Ese número es un pie de página que nos indica o nos da más información sobre el texto, sobre alguna palabra en general. Regresemos. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. Esta comprobación permitió, hace 300 años, formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno, que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594, constaba de las letras M, C y V, perseveramente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice: oh, tiempo, tus pirámides. Ya se sabe, por la línea razonable o una recta noticia y lenguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril, cuyos bibliotecarios repudian la superstición y van a costumbre de buscar sentido en los libros, y le equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que estos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban el lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que a unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad. Pero 410 páginas inalterables, M, C, V, no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en el subsiguiente y que el valor de MCB en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página. Pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías. Universalmente, esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en el que la formularon sus inventores. Hace 500 años, el jefe de un hexágono superior. Antes, por cada 3 hexágonos había un hombre. El suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esta proporción. Memoria de indecible melancolía. A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas, sin hallar un solo bibliotecario. A veces, así me siento, güey. Hace 500 años, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi 2 hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante que le dijo que estaban redactadas en portugués. Eu falo portugués. Otros le dijeron que era en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo lituano de guaraní.
con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición limitada, ilimitada. Estos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros habían confirmado: no hay, en la vasta biblioteca, dos libros idénticos. De esas premisas inconvertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió, sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de una extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera. En algún hexágono, el universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones limitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias. Pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es completamente cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que estos graves misterios puedan explicarse en palabras, si no basta el lenguaje de los filósofos. La multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere, y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya 4 siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo ojean en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. ¿A qué se parece lo que acabo de describir, mi estimadísima Trudy? Nos quitamos tus lagañas y nos ponemos en los ojos para ver a la muerte. La desaforada esperanza sucedió como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las búsquedas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don del azar, estos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció. Pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal, un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. ¿Sabes qué? Siempre me ha llamado mucho la atención, mi estimadísimo, mi estimadísima, mi queridísimo, mi queridísima, y tú, mi todo menso, que no te caigo bien. Porque seamos honestos, güey, le caigo mal a puro pendejo, güey. Como palabras como canon o canónico se utilizan desde hace mucho, mucho tiempo. Y me interesa mucho por qué han decidido regresar hoy.
¿Tú qué piensas, bebé? Continuemos. Muchas gracias a ustedes por venir. La verdad no me he metido al canal hace unos días. Ahora el fin de semana me quiero sentar a contestar todo lo que tengo que contestar, a preparar lo nuevo. Y muchas gracias por 3,000. 3,000, cabrón. 3,000, güey. Muchas gracias. La neta, no saben lo contento que estoy. Les mando besos, pónganselos en donde quieran. Otros inversamente creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos. Exhibían credenciales no siempre falsas. Ojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. 1. La biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Infinitesimal. Otro. Cada ejemplar es único, irreemplazable. Pero como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el error que estos fanáticos provocaron. Los surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. Paréntesis cultural. ¿Consideras tú que hay libros más, ¿cómo dijo este carnal? ¿De formato menor que otros? O sea, ¿consideras que hay una jerarquía de libros o consideras que todos los libros son importantes? Me gustaría saber tu opinión. Y me voy a moderar con la mía. ¿Viste cómo he madurado? También sabemos de alguna otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe exigir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de este funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo, fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B, que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C. Y así, hasta lo infinito. Las aventuras de estas he prodigado y consumido mis años. No me parece inverosímil que algún anaquel del universo haya un libro total. Lo repito, hasta que un libro sea posible para que exista, solo está excluido lo imposible. Por ejemplo, ningún libro es también una escalera, aunque sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibilidad, y otros cuya estructura corresponde a la de una escalera. Por cierto, para los que acaban de llegar y están en medio perdidos y no saben qué pedo, cuando levante mi dedito, dijera el presidente de la República, quiere decir que hay un pie de página. ¿Eso qué es? Un numerito que viene al lado de las letras o de las palabras más bien, que nos indica o nos da más contexto sobre lo que estamos leyendo. Gracias. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, un solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, de nombre biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable, y aún la humilde y pura coherencia, es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros, y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras, que no solo denuncian al desorden, sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las lecturas verbales, las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no solo un disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que admiro,
que administro se titula Trueno Peinado, y el otro El Calambre de Yeso, y otro Axaxaxasmlo. Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda, son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y ex hipótesis. Ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres. DH, CM, RL, CH, T, D, J. What? Que la divina biblioteca no haya previsto, y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternura y de temores, y que no sean algunos de esos lenguajes el hombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos, y también su refutación. Un número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición, ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales. Pero biblioteca es pan, o pirámide, o cualquier otra cosa, y las 7 palabras que la definen tienen otro valor. Tú que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? ¿Qué opinas? ¿Crees que entendemos el lenguaje de Borges? ¿O crees que hay algo oculto abajo de las letras? Eso es lo que más me gusta de los libros, güey. La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se posternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo, han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse, y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado este adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos, los corredores y las escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de los libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. En repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Mar de Plata, 1941. Cámara, Trudy, que estás moviendo el tripié, güey. Y trae un pie de página, déjenme se los leo, porque viene hasta el final. Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil en rigor. Bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en un cuerpo o 9 o un cuerpo 10, que constatara un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Cavalieri a principios del siglo XVII dijo que todo cuerpo sólido es la suposición de un número infinito de planos. El manejo de ese vandemecum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. Y creo que vale la pena discutirlo, güey. Fíjate, hablando del papel, espérate. Ahora sí, hablando del papel, güey. Hay por ahí un experimento científicoso, me mama todo eso de la ciencia, güey. De hecho, si por mí fuera, el arte y la ciencia se enseñarían en las mismas clases, güey. O sea, imagínate las posibilidades, güey. ¿No te acuerdas de cuando éramos morros? Porque a nosotros sí nos tocó todavía una educación más chingona que
Está pensada en educar al estudiante y no en que fuera una vaca más del corral. ¿No te acuerdas de tus clases de laboratorio? Güey, yo casi incendio la escuela. O sea, disecamos ranas, abrimos ratones. Me vale verga lo que piensen todos ustedes, pinches animalistas gays. Pero a lo que voy a mi punto, antes de empezar a debrayar. Disculpen mi enfermedad mental. Ah, no es cierto. Por esa no me disculpo. Por la de la gripa, más o menos. Ya estoy trabajando en ella. Pero hicieron un experimento en el cual decían que el papel era el elemento más ancho del mundo, güey. Y entonces, porque matemáticamente y teóricamente el papel es de esas cosas que la teoría no se puede comprobar en la práctica. Y ya lo intentaron, güey. O sea, no vais a pensar que te estoy hablando nomás a lo pendejo, porque luego sí lo hago, pero no tanto. Ni que estuviera jugando videojuegos. ¿Qué? Ah, sí. Entonces, se supone, güey, que cuando tú doblas algo se le duplica su tamaño, ¿no? Entonces, si pensamos que el papel, digamos, mide 1 micra de ancho, y si lo doblo a la mitad ahora mide 2 micras, y si lo vuelvo a doblar a la mitad ahora es 4, y luego 8, y luego 16, 32, 64, y bla, 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 todas esas secuencias hermosas matemáticas, güey, que al que no le guste la matemática no sabe de la vida, y si no te gusta es porque no te la han sabido explicar, güey. Se dieron cuenta que era imposible doblar el papel tanto como para lograr el experimento, güey. Porque en algún punto en uno de esos dobleces, güey, el papel cambia de tal manera que se sale de la tierra. Lo intentaron hacer con unas máquinas, carnal. O sea, con estas máquinas estilo, no sé, Caterpillar, Volvo, Komatsu. Todas estas máquinas grandes así, ya sabes, que tienen una pala y o tractores y esas mamadas como de minería y construcción. Lo trataron de hacer en una bodega, güey. Creo que no pudieron llegar a más de 30 y tantos pliegues porque el papel se volvía casi imposible de doblar. Pero si hablamos de que algo tan sencillo y tan frágil como el papel puede convertirse en algo tan ancho y tan fuerte que una máquina de minería y construcción, güey, no lo puede doblar. Imagínate qué pasaría si nosotros, que somos igual de frágiles y sensibles, nos empezáramos a doblar a nosotros mismos. ¿Cómo te doblas a ti mismo hacia adentro, miñero? Entonces, esa del papel me gusta mucho, güey. Y la neta, o sea, ese experimento del papel me gusta mucho. Aunque no lo hayamos logrado, aunque técnicamente no tengamos la tecnología para hacerlo, como que me imagino que en vez de estar perdiendo el tiempo en que manteniendo millonarios, imagínate que extendieran una hoja gigante de papel en el espacio y lo empezaran a doblar y de repente se dieran cuenta, güey, que haciendo esas pendejadas el papel es más grande que la Tierra. Imagínate, puñetas, cómo cambiaría nuestra percepción del mundo y de los materiales tan sencillos como el papel. Creo que si nos diéramos la oportunidad de ver que todos los elementos pueden tener otra forma de ser, cambiaría nuestra percepción del mundo, güey. Pero, regresando a lo que acabamos de leer, me gusta mucho esta concepción del mundo o del conocimiento del mundo en una biblioteca hexagonal. Porque si lo piensas, ¿qué es hexagonal? Los panales, las colmenas. Hay varios insectos. Solamente me acuerdo de las abejas ahorita, pero vamos a decir varios para sonar más interesantes. Que trabajan en hexágonos, güey. Y que hay muchas cosas que hacen en hexágonos porque, pues también matemáticamente es una figura muy interesante. Lo entiendo, no te lo podría explicar, la neta, Holmes. Pero hoy llegando a la escuela voy a platicar con mi amiga, la maestra de mate, para que me explique. Entonces, como esta concepción de cómo guardamos el conocimiento humano, está bien interesante pensar, güey, que hubiera un espacio en el que sí se guardara todo. Que no fuera nada más esta actitud pito chica de, no, yo ahorita mando, quiero guardar lo mío y no quiero que nadie sepa lo que tú llegaste, ¿no? Se habla, por ejemplo, de la quema de la Biblioteca de Alejandría, pero nadie habla de la quema de los códices, güey. Me estás diciendo que de tan grandes civilizaciones y tan grandes culturas solamente quedaron 3 rollos de papel. No mamen, ¿no? Empecemos a hablar con la verdad. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Y continuemos. Ya vieron mi pijamita de cachete. Muy buenos días, oigan. La muerte y la brújula. Amandín Molina Bedía. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de
Lönnrot. Ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta del triste Leroy. Entre el interminable olor de los eucaliptos, es verdad que Eric Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlach, cuyo segundo apodo es Scarlach el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lönnrot, pero este nunca se dejó intimidar. Lönnrot se creía un puro razonador, un Auguste Dupin, pero algo aventurero había en él, y hasta de Taur. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario cuyas aguas tienen color desierto, el color del desierto. A esa torre, que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala, arribó el día 3 de diciembre el delegado Podolsk, el tercer congreso talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel du Nord le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión, de pogroms. Ay, sigo bien malo de la garganta, güey. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite, que no, sin esplendor, ocupaba el Tretarca. De Galilea. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placard sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del Tetarca, que dormía en la pieza contigua. A las 4, a las 11:03, el cuarto, a las 11:03 AM, lo llamó por teléfono un redactor de la Deutsche Zeitung. El doctor Yarmolinsky no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnudo bajo una gran capa anacrónica. Yacía, no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Trevinarus y Lönnrot debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle tiespes al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, había penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado. El ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Lönnrot. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis, en las que usted ha improvisado. Interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Trevanus repuso con mal humor. No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido. No tan desconocido, corrigió Lönnrot. Aquí están sus obras completas, indicó en el placard una fila de altos volúmenes, una vindicación de la Kabbalah, un examen de la filosofía de Robert Flood, una traducción literal del Sefer Yesirá, una biografía del Baal Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre el Tetragramatón, otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con repulsión. Luego se echó a reír. Fíjate que eso que dicen de los Hasidim, güey, justo me encontré un libro de ellos y me lo traje porque me llamó la atención, güey. De una secta, por lo que entiendo, católico-cristiana. Soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos esos marmoletos si quiere. No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. ¿Viste cómo los cristianos no leen? Quizá este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lönnrot. No se metan a las supersticiones judías, por favor. Como el cristianismo, se atrevió a completar el redactor de la Deutsche Zeitung, era miope,
ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lonrod se abstuvo de sonreír. Bruscamente, bibliófilo o hebraísta, ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su apartamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en un octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Baal Shem Tov, fundador de la secta de los piadosos. Otro, las virtudes y los terrores del tetragramatón, que es el inefable nombre de Dios. Otro, la tesis de que Dios tiene un nombre secreto, en el cual está compendiado, como en la esfera de cristal que las personas atribuyen a Alejandro de Macedonia, su noveno atributo, la eternidad. Es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los hasidim razonan que este hiato señala un centésimo nombre, el nombre absoluto. De esta erudición lo distrajo, a los pocos días, la aparición del redactor de la Yid Sheshitum. Este quería hablar del asesinato. Lonrod prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en 3 columnas que el investigador Eric Lonrod se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar el nombre del asesino. Lonrod, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de los tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comparar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hasidim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero en el más desamparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilan a caballo en esas soledades, vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda les había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había unas palabras en tiza. El gendarme las deletreó. Esta tarde, Trevianos y Lonrod se dirigieron a la remota escena del crimen. A la izquierda y la derecha del automóvil, la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya importaban poco las cosas, y mucho un horno de ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta del sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carrero a guapo electoral, para degenerar, después, en ladrón y hasta delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras de tiza eran las siguientes. La segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero, poco antes de la 1. El teléfono resonó en la oficina del comisario Trevianos, con ávido sigilo. Habló de un hombre de bus gutural. Dijo que se llamaba Gisberg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los 2 sacrificios de Acevedo y Yarmolinsky. Una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator. Después, la comunicación se cortó. Sin rechazar aún la posibilidad de una broma, al fin estaban en carnaval. Trevianos indagó que le habían hablado desde Liverpool House, taberna de la Rue de Tolón. Esa calle sobre la que conviven el Cosmoram y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Trevianos habló con el patrón. Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era el inquilino. Era un inquilino, un tal Griffius, que acababa de salir con unos amigos. Trevianos fue en la seguida a la Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente. Hace 8 días, Griffius... Hace 8 días Griffius había tomado una pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeado
pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranus advirtió, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffius inmediatamente pagó la suma estimulada. No salía casi nunca, cenaba y almorzaba en su cuarto, apenas si le conocían la cara en un bar. Esa noche bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un cupé cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante. Algunos parroquianos recordaron que tenía máscara de oso. Del cupé bajaron 2 arlequines. Eran de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos. Entre balidos de cornetas se interrumpieron en el escritorio de Finnegan. Abrazaron a Griffius, que pareció reconocerlos, pero que les respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish. Él, en voz baja, gutural. Ellos, con voces falsas, agudas, y subieron a la pieza del fondo. El yiddish, según yo, es el que hablan los gitanos, pero no estoy 100% seguro, güey, y no traigo el espejo con información que nos venden como celular inteligente. Al cuarto de la hora bajaron los 3 muy felices. Griffius, tan valiente, parecía tan borracho como los otros. Iba alto y vertiginoso en el medio, entre los arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los losanges amarillos, rojos y verdes. 2 veces tropezó, 2 veces lo sujetaron los arlequines. Rumbo a la dársela inmediata de agua rectangular, los 3 subieron al cupé. El último arlequín garabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la recoba. Trevianus vio la sentencia. Era casi previsible. Decía: la última de las letras del nombre ha sido articulada. O sea que el nombre secreto de Dios solo tiene 3 letras. ¿No? Examinó después la piecita de Griffius Greensberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones, restos de cigarrillos de marca húngara. En un armario, un libro en latín. El Philongus Hebraogreaucus, 1739, de Leusden, con varias notas manuscritas. Trevianus lo miró con indignación e hizo buscar a Lonrod. Sin sacarse el sombrero, se puso a leer, mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las 4 salieron. En la torcida rue de Tolón, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba, Trevianus dijo: ¿y si la noche de esta noche fuera un simulacro? Eric Lonrod sonrió y se leyó con toda gravedad un pasaje, que estaba subrayado, de la disertación 33ª del Philogus, 10 Judacorum. Incipita solis occasus usque ad solis occasum, dies quentis. Esto quiere decir, agregó, el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayo, una ironía. ¿Este dato es el más valioso que usted ha reconocido esta noche? No. Más valiosa es una palabra que dijo Greensberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espalda las contrató con la admisible disciplina y el orden del último congreso eremítico. Ernst Palast, el mártir, reprobó las demoras intolerables de un pogrom clandestino y fugal, que ha necesitado 3 meses para liquidar 3 judíos. La Yitchesetum rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita, aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Shalark, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de estos, y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranus. Bueno. Continuamos. Muchas gracias a ti por venir. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lonrod bajó. Era una de esas tardes desiertas que parecen amaneceres. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lonrod echó a andar por el campo. Vio perros, vio un furgón en una vía muerta. Vio el horizonte, vio un caballo plateado que bebía el agua carapulosa de un charco.
Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta del triste Leroy, casi tan alto como los negros eucaliptos que lo rodeaban. Pensó que apenas un amanecer y un ocaso, un viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente, lo separaban de la hora anhelada por los buscadores del nombre. Una herrumbrada verja definía del perímetro irregular de la quinta. El portón principal estaba cerrado. Lonrod, sin mucha esperanza de entrar, dio toda la vuelta. De nuevo ante el portón infranqueable metió la mano entre los barrotes, casi maquinalmente, y se dio con el pasador. El chirririto del hierro lo sorprendió. Con una pasividad laboriosa, el portón entero cedió. Lonrod avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de hojas rígidas, de rotas hojas rígidas. Vista de cerca, la casa de la quinta del triste Leroy abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas, y una diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho a otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Un Hermes de dos caras proyectaba una sombra monstruosa. Lonrod rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó. Bajo el nivel de la terraza vio una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano. Lonrod, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en el opuesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró, subió, alzó las manos y abrió la trampa de salida. Un resplandor lo guió hacia una ventana. La abrió. A la luna amarilla y circular definía en triste. Un resplandor lo guió a la ventana. La abrió. Una luna amarilla y circular definía en el triste jardín dos fuentes cegadas. Lonrod exploró la casa. Por antecomedores y galerías subió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas ante cámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o anteabrir ventanas que revelaban, afuera, el mismo desolado jardín donde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tartalán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce de los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último... La casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandan la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los angues de las ventanas. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso. Dos hombres de pequeña estatura, feroces y fornidos, se arrojaron sobre él. Lo desarmaron. Otro muy alto lo saludó con gravedad y le dijo: «Usted es muy amable. Nos ha honrado una noche y un día». Era Red Scarlach. Los hombres manataron a Lonrod. Este, al fin, encontró su voz. «Scarlach. Scarlach. Usted busca el nombre secreto». Scarlach guía de pie, indiferente. No había participado en la breve lucha. Apenas se alargó la mano para recibir el revólver de Lonrod. Habló. Lonrod oyó en su voz una fatigada victoria, un odio del tamaño del universo, una tristeza no menor que aquel odio. «No», dijo Scarlach, «busco algo más efímero y deslenable. Busco a Eric Lonrod. Hace 3 años, en un garito de la Rue, en Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En un coupé, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en el vientre. 9 días y 9 noches agonicé en esta desolada quinta simétrica. Me arrasaba la fiebre, el odioso Jano Bifonte que mira los ocasos, y las auroras del horror daba horror a mi sueño y a mi vigilia. Llegué a abominar de mi cuerpo. Llegué a sentir que 2 ojos, 2 manos, 2 pulmones son tan monstruosos como 2 caras. Un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús. Me repetía la sentencia de los Goim: todos los caminos llevan a Roma. De noche mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto, del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma.
que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba mi hermano, y a la quinta de triste Leroy. En esas noches, yo juré por Dios que ve con dos caras, y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos, tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un heresiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. El primer término de la serie me fue dado por el azar. Ya había tramado con algunos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los zafiros del tetrarca. Acevedo nos traicionó, se emborrachó con el dinero que le habíamos adelantado y acometió la empresa el día antes. En el enorme hotel se perdió. Hacia las 2 de la mañana irrumpió en el dormitorio de Yarmolinsky. Acosado por el insomnio, se había puesto a escribir. Verosímilmente redactaba unas notas o en un artículo sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras, la primera letra del nombre de Dios ha sido articulada. Acevedo le intimó silencio. Yarmolinsky alargó la mano hacia el timbre que despertaría todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue casi un movimiento reflejo. Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar. A los 10 días, yo supe por la Yische Zeitung que usted buscaba los escritos de Yarmolinsky, la clave de la muerte de Yarmolinsky. Leí la historia de la secta de los Hasidim. Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim, en busca de ese nombre secreto, habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Yarmolinsky murió la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio, elegí la del 3 de enero. Murió en el norte para el segundo sacrificio. Nos convenía un lugar del oeste. Daniel Acevedo fue la víctima necesaria. Merecía la muerte. Era un impulsivo, un traidor. Su captura podía aniquilar todo el plan. Uno de los nuestros lo apuñaló para vincular su cadáver al anterior. Yo escribí encima de los rombos de la pinturería la segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue, como Trevillanos adivinó, un mero simulacro. Griffius Ginsburg, soy yo. Una semana interminable sobrellevé suplementado por la tenue barba postiza, en ese perverso cubículo de la Rue de Toulon, hasta que los amigos me secuestraron. Desde el estribo del coupé uno de ellos escribió en el pilar, la última de las letras del nombre ha sido articulada. Esa escritura divulgó que la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios de que usted, el razonador Eric Lonrod, comprendiera que es un cuádruple, un prodigio en el norte. Otros, en el este y en el oeste, reclaman un cuarto prodigio en el sur, el tetragramatón, el nombre de Dios. JHVH. Consta de 4 letras. Los arlequines y la muestra del pinturero sugieren 4 términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusden. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron en el cuarto de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Trevianus. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta. El punto que determina un rombo perfecto. El punto que prefige el lugar donde una muerte exacta lo espera. Todo lo he premeditado, Eric Lonrod, para traerlo a usted, a las soledades del triste Leroy. Lonrod evitó los ojos de Scharlach. Miró los árboles y el cielo subdivididos en rombos turbiantes, amarillos, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche. Desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lonrod consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran 3 letras, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una sola línea recta. En la línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Scharlach, cuando en otro avatar usted me dé casa, finja o cometa un crimen en A, luego un segundo crimen en B, a 8 kilómetros de A, luego un tercer crimen en C, a 4 kilómetros de A, y de B, a mitad de camino entre los dos, aguárdeme después en D, a 2 kilómetros de A y C, de nuevo, a mitad de camino, máteme en D,
como ahora va a matarme, en triste el héroe. Para la otra vez que lo mate, replicó Sherlock, le prometo este laberinto, que consta de una sola línea recta y que es invisible e incesante. Retrocedió unos pasos. Después, muy cuidadosamente, hizo fuego. Con eso termina el cuento. Con eso termina el misterio. Perdón. Todavía sigo medio malo de la garganta, marihuanos. Y como que no les ha pasado que ahora como que estas gripes del futuro duran más, güey. Están terribles, la neta. Pero no sé qué decirte. El milagro secreto. Y Dios lo hizo morir durante 100 años y luego lo animó y le dijo: ¿cuánto tiempo has estado aquí? Un día, o parte de un día, respondió. Alcorán 2, 261. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento de la Zeltergasse de Praga, Jaromír Hladić, autor de la incolocusa tragedia Los enemigos de una vindicación de la eternidad y de un examen de indirectas fuentes judías de Jacob Boehme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hace muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizás infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromír, en el sueño. Era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El soñador corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Zeltergasse. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. El 19, las autoridades recibieron una denuncia. El mismo 19 al atardecer, Jaromír Hladić fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco, en la ribera opuesta del Moldau. No pudo levantar uno solo de los cargos de la Gestapo. Su apellido materno era Jarolsvalski. Su sangre era judía. Su estudio sobre Boehme era judaizante. Su firma dilataba el censo final de una protesta contra Anschluss. En 1928 había traducido el Sefer Yetzirah para la editorial de Hermann Barsdorf. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue hojeado por Julius Rothe, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de Hladić. No hay hombre que, fuera de su especialidad, no sea crédulo. 2 o 3 adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Rothe admitiera la permanencia de Hladić y dispusiera que lo condenaran a muerte. Pour encourager les autres. Se fijó el día 29 de marzo, a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector, se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente, como los vegetales y los planetas. El primer sentimiento de Hladić fue el de mero terror. Pensó que no lo hubieran aterrado la horca, la decapitación o el degüello, pero que morir fusilado era intolerable. En vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo temible, no las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias absurdamente, procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el proceso desde el insomne amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día, prefijado por Julius Rothe, murió centenares de muertes en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría. Ametrallado por soldados variables, en número cambiante, que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromír reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa infirió que prever un detalle circunstancial es impedir que suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba para que no sucedieran rasgos atroces. Naturalmente acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche, procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día 29. Razonaba en voz alta.
Ahora estoy en la noche del 22. Mientras dure esta noche y 6 noches más, soy invulnerable, inmortal. Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse. A veces, anhelaba con impaciencia la definitiva descarga, que lo redimiría mal o bien de su vana tarea de imaginar. El 28, cuando el último caso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama. Los enemigos. Selznick había rebasado a los 40 años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, medía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos, y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra de Boheme, o de Abnesra y de Flod, había intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sefer Yesirá, la negligencia, la fatiga y la conjetura. Juzgaba menos deficiente tal vez la vindicación de la eternidad. El primer volumen Historia, las diversas eternidades que han ideado los hombres, desde el inmóvil ser de Parménides hasta el pasado modificable de Hinton. El segundo niega, con Francis Bradley, que a todos los hechos del universo integran una serie temporal. Arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición. Para demostrar que el tiempo es una falacia. Caray. Desdichadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia. Hladic solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924, y no hubo antología posterior que no lo heredara. De todo ese pasado equívoco y languido, quería redimirse Hladic, con el drama en verso, Los enemigos. Hladic pregonizaba el verso, porque impide que los espectadores olviden la irrealidad, que es condición del arte. Este drama observaba las unidades del tiempo, del lugar y de acción. Transcurría en Radaknai, o algo así, no sé leer esos pinches nombres, perdónenme, güey. Hradcany. En la biblioteca del barón, en Romersdalt, en una de las últimas tardes del siglo XIX. En la primera escena del primer acto, un desconocido visita Romersdalt. Un reloj da las 7, una vehemencia del último sol exalta los cristales. El aire trae una apasionada y reconocible música húngara. A esta visita siguen otras. Romersdalt no conoce las personas que lo importunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio. Primero para los espectadores del drama, luego para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Romersdalt logra detener o burlar sus complejas intrigas. En el diálogo, aluden a su novia, Julia de Weidenau, y a un tal Jaroslav Kubin, que alguna vez le importunó con su amor. Ahora, se ha enloquecido y crece Romersdalt. Los peligros arrecian. Romersdalt, al cabo del segundo acto, se ve en la obligación de matar a un conspirador. Empieza el tercer acto. Al último, carecen gradualmente las incoherencias. Vuelven actores que parecían descartados ya de la trama. Vuelve, por un instante, el hombre matado por Romersdalt. Alguien hace notar que no ha atardecido. El reloj da las 7. En los altos cristales reverbera el sol occidental. El aire trae una apasionada música húngara. Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Romersdalt le habla sin asombro. El espectador entiende que Romersdalt es el miserable Jaroslav Kubin. El drama no ha ocurrido. Es el delirio circular que inevitablemente vive y revive Kubin. Nunca se había preguntado Hladic si esa tragicomedia de errores era baladí o admirable, rigurosa o casual. En el argumento que he bosquejado, intuía la intervención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades, la posibilidad de rescatar, de manera simbólica, lo fundamental de su vida. Había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero. El carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente.
rectificando los hexámetros, sin el manuscrito a la vista. Pensó que aún le faltaban 2 actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy yo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos, para llevar a término este drama, que puede justificarme o y justificarte. Requiero un año más. Otórgame esos días tú, de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero 10 minutos después, el sueño lo anegó como un agua oscura. Hacia el alba soñó que había ocultado una de las naves de la biblioteca, del Clementinum. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó: ¿qué busca? Hladic le replicó: busco a Dios. El bibliotecario le dijo: ¿Dios? Está en una de las letras de una de las páginas de uno de los 400.000 tomos del Clementium. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra. Yo me he quedado ciego buscándola. Se quitó las gafas, y Hladic vio los ojos que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. Este atlas es inútil, dijo, y se lo dio a Hladic. Este lo abrió al azar. Vio un mapa de la India, vertiginoso, bruscamente seguro. Tocó una de las mínimas letras. Una voz ubicua le dijo: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Aquí, Hladic se despertó. Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios, y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño cuando son distintas y claras y no se puede ver quién las dijo. Se vistió. 2 soldados entraron en la celda. Dos soldados entraron en la celda y le ordenaron que lo siguiera. Del otro lado de la puerta, Hladic había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones. La realidad fue menos rica. Bajaron un traspatio por una sola escalera de fierro. Varios soldados, algunos de uniforme desabrochado, revisaban una motocicleta y la discutían. El sargento miró el reloj. Eran las 8:44. Había que esperar que dieran las 9. Hladic, más insignificante que desdichado, se sentó en un montón de leña. Advirtió que los ojos de los soldados rehuían a los suyos. Para aliviar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. Hladic no fumaba. Lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja como si él ya estuviera muerto. Vanamente procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia Weidenau. El piquete se formó, se cuadró. Hladic de pie contra la pared del cuartel. Esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre. Entonces le ordenaron al reo avanzar unos pasos. Hladic, absurdamente, recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de Hladic y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. Como todos esperamos la muerte de diferente manera, ¿no? Algunos sentados, otros trabajando, otros en una pared de fusilamiento. Piénsalo. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre Hladic, pero los hombres que iban a matarlo eran inmóviles, estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado, como en un cuadro. Hladic ensañó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. Comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido. Pensó: estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó: estoy loco. Pensó: el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba. Repitió, sin mover los labios, la misteriosa cuarta egloga de Virgilio. Imaginó que ya los remotos soldados compartían su angustia. Anheló comunicarse con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. Durmió, al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar, el mundo seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua. En el patio, la sombra de abeja. El humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse. Otro día pasó, antes de que Hladic entendiera. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios
Operaba para él un milagro secreto. Lo mataría en el plomo germánico a la hora determinada, pero en su mente, un año transcurría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, y del estupor a la resignación. De la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada exámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechan quienes aventuran ni olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad, ni aun para Dios de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en los tiempos su alto laberinto invisible. Rehizo el tercer acto 2 veces, borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música, ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió, abrevió, amplificó, en algún caso optó por la versión primitiva. Llegó a querer el patio, el cuartel. Uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Romestalt. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales, debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama. No le faltaba ya resolver, sino solo un epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido. Movió la cara. La cuádruple descarga lo derribó. Jaomir Haldik murió el 29 de marzo, a las 9:02 de la mañana, 1943. Y con esto le vamos a dejar a hoy, güey. La neta, me pica la garganta bien machín. Y bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo a través de su poesía y su prosa toca temas súper interesantes, güey, ¿no? Cómo habla sobre los laberintos de la mente, la concepción del hombre y la naturaleza, el conocimiento. Y cómo en este último, inclusive nos habla un poco de todo este tema ahora de... Es que yo lo manifesté, güey. No es que yo lo pensé, es que manifiesta, es que piensa, es que créetelo, hermana. El poder de la mente. Si yo pudiera describir a Borges según lo que hemos leído, creo que lo describiría así. Borges nos habla sobre el poder que tiene tu mente, güey. Para el que sepa escucharlo. Muchísimas gracias a ti por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Y nos vemos pronto. Adiós.